Es un gusto saludarles, mis hermanos. Les saluda su hermano en Cristo, Mario Milián. Estoy aquí delante de la presencia de Dios y delante de la presencia de cada uno de ustedes para que continuemos con este maravilloso estudio de la palabra de Dios que estamos llevando bajo este tema, desarrollando esta serie, Jesús, autor y fundador del cristianismo. En esta ocasión estamos para abordar la parte número 6 del área Las enseñanzas de Jesús. Gloria a Dios por nuestro gran Maestro Jesús. No tenemos nosotros alegría más grande y satisfacción tan maravillosa de reconocer a Jesús como nuestro Maestro. Para esta ocasión nos vamos a apoyar en el versículo 20 del Evangelio de Mateo en el capítulo 5. Y la palabra del Señor dice así: porque les digo a ustedes que, si no superan a los maestros de la ley y a los fariseos en hacer lo que es justo ante Dios, nunca entrarán en el reino de los cielos. Hablemos con Dios por un momento y clamémosle por su Santo Espíritu para que Él nos guíe a través de este estudio de su palabra. Padre, en el nombre de Jesús, te adoramos y te bendecimos, amado Señor. Te damos a ti la honra, a ti la gloria para siempre. Gracias por todo tu amor, por tu misericordia y por todo lo que haces con nosotros, Dios amado. Bendícenos y haz, Señor, que tu palabra edifique nuestras vidas y nos acerque a tu santa y bendita presencia. Gloria a Dios. En esta parte número 6 de estas reflexiones, las enseñanzas de Jesús, déjeme decirle que la verdad de la palabra de Dios no es fácil reconocerla. Es fácil acomodarnos nosotros a un estilo de vida que aprendimos y que desarrollamos durante los años, los meses o los días que el Señor nos dé, reconociéndolo a Él como el dueño y Señor de nuestras vidas. Pero es importante, escuche lo que digo, pero es importante que usted y yo nos pongamos a los pies de nuestro Maestro llamado Jesús y que escuchemos con grande atención sus enseñanzas con un gran propósito: desaprender lo que no le agrade a Él, esforzarnos por aprender lo que Él nos está enseñando, y como dejamos muchas prácticas que a Él no le agradan, permítame decirle, llegar a lo más difícil: reaprender para poder estar de acuerdo al corazón de Jesús. Y déjeme decirle que en este versículo 20, en el Sermón del Monte, o Sermón de la Montaña, que hemos dicho que ocupa los capítulos 5, 6 y 7 de Mateo, especialmente en este versículo 20, Jesús nos está haciendo conciencia en nosotros y nos está llamando a una reflexión maravillosa. Espero que todos los que me escuchen no vayamos nosotros a dictar juicios sobre los fariseos y los maestros de la ley, sino que la palabra de Dios es para hoy, para usted y para mí. La palabra de Dios es siempre fresca. La palabra del Señor siempre quiere hablarle
al que la escucha, en este caso su servidor y usted que me está escuchando. Déjeme decirle, antes de comentar este versículo 20 que hemos leído, que nadie de nosotros los creyentes, y si me escucha alguien que no ha reconocido a Jesús como el dueño y Señor de su vida, y usted tiene esa valentía, si usted se deja conducir por el Espíritu Santo y reconoce a Jesús como el dueño y Señor de su vida, usted y yo, siguiendo los pasos de Jesús, lo hacemos porque el gran anhelo de nuestra vida es entrar al reino de los cielos, heredar la vida eterna. Por eso es que nos sacrificamos, por eso es que nos preocupamos en estudiar la palabra del Señor. Y en esta hora yo me quiero imaginar, y espero que usted se imagine, a Jesús sentado en un lugar muy especial. Y muy especial le digo porque es la misma presencia de Dios donde Jesús se sentó para enseñar esta maravillosa enseñanza. Y el versículo bíblico nos dice: porque les digo a ustedes, escuche, Jesús está siendo claro y dice porque nos está diciendo a nosotros, a usted y a mí. No en su tiempo, no hace 2000 años. Hoy, en el momento que usted escuche esta reflexión, allí está Jesús. Y le suplico que entonces nos imaginemos a Jesús, usted y yo, al frente de nuestro Maestro, quien tiene toda la verdad, quien es el camino para heredar la vida eterna y que no podemos acercarnos a esa vida eterna a través de otros, sino únicamente a través de Jesús. Yo soy el camino, yo soy la verdad y la vida, dice Jesús. Nadie viene al Padre si no es por mí, dice en otra parte de la Sagrada Escritura. Cuando pensamos en esto y nos imaginamos a Jesús, entonces nosotros ponemos toda nuestra atención y le preguntamos: di Maestro, dime Señor, y que Jesús diga lo que es de provecho para cada uno de nosotros. Escuche, hermano y hermana, amado y amada que me escucha, escuche. Jesucristo dice entonces, continuando en el versículo, nos dice a nosotros: si no superan, escuche, porque esto hay que ponerle un gran cuidado, si no superan a los maestros de la ley y a los fariseos en hacer lo que es justo delante de Dios. Quedémonos ahí por un momento y pensemos. El Maestro nos está diciendo entonces, si ustedes, ¿qué es superar? Es hacer o es practicar, es saber y practicar las cosas, los mandamientos de Dios, de una manera como Él lo ha establecido. Y si Jesús, en una reflexión anterior, hemos dicho que los cielos de los cielos no pueden contener su gloria porque Él es Dios mismo, y Jesús hoy está sentado al frente suyo y al frente mío y está compartiendo de corazón a corazón. ¿Sabe, mi hermano y mi hermana? Jesús lo que nos está diciendo a usted y a mí es que nosotros tenemos que superar lo que en muchas ocasiones vemos dentro de la iglesia. En el mundo, el cristianismo, nosotros debemos de preocuparnos en saber qué es lo que Jesús nos quiere decir. Y Jesús está diciendo que si nosotros no hacemos cosas que superen, si nosotros no buscamos de Dios de una manera adecuada, que superen las prácticas que no le agradan a Dios, en este caso Él pone a los fariseos y los maestros de la ley. Y usted me dirá: hermano, eso ya no existe. Claro que existe. En este tiempo no se llama el grupo de los fariseos, pero de alguna manera habemos un grupo que nos llamamos cristianos. En el tiempo en que Jesús está hablando no existía el grupo de cristianos.
Existían los seguidores de los maestros de la ley, los judíos que buscaban de Dios. Pero existía un grupo que buscaba de Dios. Hoy existimos un grupo que buscamos de Dios. Y dígame si no, también existe un grupo de maestros. Pueda que usted sea uno, para la gloria de Dios de alguna manera, en lo sencillo, por supuesto, en lo sencillo. También su servidor funciona como maestro en muchas ocasiones. Entonces, la palabra es para mí y es para usted. Hermano, yo no doy clase, yo no soy maestro. Mi amado y mi amada, usted que me escucha, en la edad que tenga, usted es el maestro de maestro, de su esposa, de su esposo, de sus hijos, de sus nietos. Si es soltero, si es soltera, usted es el maestro, la maestra de papá, de mamá, de sus hermanos, de los vecinos. Porque todos los creyentes, todos los seguidores de Jesús, hemos sido puestos, y ya lo vimos anteriormente, como esa luz que alumbra, y solo un maestro puede alumbrar porque enseña lo que recibe para compartir con los demás. Entonces hoy está hablando el Señor de estos maestros de la ley, de este grupo que buscaba, que estudiaba la Sagrada Escritura, los fariseos, y que enseñaban al pueblo cómo debían de obedecer los mandamientos. Gloria al Señor. Déjeme decirle, me apasiona hablar de esto, me compromete, me hace llorar, porque me pregunto cómo es el Señor con nosotros tan maravilloso. Permítame hablar por un momento para poder contextualizar. ¿Quiénes eran los fariseos en la época de Jesús? Bueno, los fariseos eran un grupo organizado, un grupo religioso, estudiosos de la palabra del Señor, entregados. Si usted recuerda, el apóstol Pablo dijo que él era fariseo de fariseos, y el apóstol Pablo había sido instruido a los pies de Gamaliel. Cuando nosotros hablamos de esto, entonces estamos hablando de que los fariseos eran el grupo que conocía la palabra de Dios. Y usted que me está escuchando y que conocemos la palabra del Señor, entonces nosotros también estamos en búsqueda del Señor. Los fariseos no eran malos, mis hermanos, no me refiero a eso. Los fariseos eran un grupo religioso que guardaban todo al pie de la letra. La debilidad, y permítame decirle en esta ocasión, porque no vaya a ser que usted y yo nos identifiquemos con esta debilidad de los fariseos. La debilidad de los fariseos no era el desconocimiento de la Sagrada Escritura, sino era el creerse superior a los demás, el considerarse mejor que los demás en la vida espiritual. Eso era lo preocupante, y eso es lo que Jesús quiere que nosotros abandonemos. Tenemos que superar en esto. Usted es un letrado, usted es alguien que lleva años de estar en el cristianismo, nació en la iglesia cristiana, dele gloria a Dios. Pero cuide su vida, mi amado y mi amada. No vaya a descuidar el área espiritual. Hoy en día, atrás de un púlpito, hay muchos que ponen a gritar y a gritar, a hacer guerra en contra de los demás. Esto es lo que Dios no quiere. Dios quiere que usted y yo seamos prudentes, educados, sumisos delante de la presencia de Dios, y que sigamos el modelo y ejemplo de Jesús. Como quisiera hablar en muchísimos textos de la palabra del Señor de esto, pero solo voy a hablar lo que la Biblia, la palabra del Señor y Jesús mismo, por supuesto, lo estamos enlazando con esta enseñanza en Lucas capítulo 18 y versículo 9 en adelante. Nosotros vemos aquí una ilustración maravillosa de lo que era un fariseo que su vida era apegada a la religión, llamemos así.
Número 1, dije que su superioridad espiritual ellos la consideraban mejor que la de los demás. Peligroso. Para colmo de penas, ellos separaban a las personas. Había un grupo que no tenía derecho, los publicanos especialmente, y también ellos mandaban a los enfermos hacia un lado, los aislaban especialmente. Qué maravilloso es hablar de este tema en esta ocasión, como estamos viviendo hoy con el famoso COVID-19. Que cuando alguien está contagiado de esta enfermedad, ya casi quieren quemarlo antes que contagie a los demás. En un momento como este es que Jesús apareció y los fariseos tenían esta debilidad. Déjeme decirle entonces que solo para ponerle un ejemplo, en Lucas capítulo 18, versículo 9 en adelante, usted, espero que lo sepa, nos habla de la parábola del fariseo y el publicano. El fariseo no entró a decir mentiras al templo, quiero que sepa esto. El fariseo entró a darle gracias al Señor porque él era un hombre cumplidor de la ley, cumplidor de los mandamientos de Dios. Pero como ya lo he dicho en muchas ocasiones, los cristianos, nosotros los creyentes, no nos vamos a salvar por cumplir, por saber mucho, por poner en práctica todo, sino especialmente nos vamos a salvar, vuelvo a repetir, por cumplir sí, por obedecer por supuesto, y por poner en práctica todo, mirando a los demás como nuestros hermanos y con la misma oportunidad de alcanzar el reino de Dios. Porque recuerde que el llamado de Jesús es que si no superamos a los maestros de la ley y los fariseos, nunca entraremos en el reino de los cielos. ¿Quién es el modelo? Es Él. Entonces aquellos dos hombres, aquel fariseo que entró al templo, dio a conocer todo lo que hacía. Espero que usted sepa la historia o la parábola. Y entonces él decía verdades, lo que él estaba diciendo lo practicaba. Pero su debilidad es que entró un publicano, como si usted dijera hoy en este tiempo, un inconverso. Lo mismo, sí, un inconverso. Cuidado, demasiado cuidado con esto. Nunca nosotros pensemos que somos superior a alguien. No, nosotros tenemos que pensar la necesidad del hombre que no ha hombre o la mujer que no ha reconocido a Jesús es mi necesidad. Entonces yo tengo que acercarme a la presencia de Dios para que mi oración, escuche lo que digo, mi súplica delante del Señor sea por el bien de mi prójimo, ya que la Biblia dice que lo que nosotros necesitamos nuestro Padre lo sabe y Él nos concede esto. Solo por ilustrarle entonces de una manera así rápida, Lucas capítulo 18, versículo 9 en adelante, usted lo puede leer y se va a dar cuenta, cuidado con eso, mis hermanos, cuidado. Si usted y yo hoy en día señalamos a los demás, andamos buscando qué error comete mi vecino, mi prójimo, el miembro de la iglesia donde yo estoy, para divulgarlo, para gritarlo, hermano, déjeme decirle, somos fariseos. No, seamos cristianos al estilo de Jesús. Cuando nosotros sepamos que alguien está mal, que no va bien en los caminos del Señor, acerquémonos con corazón de Jesús a esa persona y digámosle el camino correcto que debe de seguir. Pero como nos hace la otra invitación, los maestros de la ley. Ay, hermanos, hoy abundan muchos maestros, mis hermanos. Usted y yo somos, ya dije que somos maestros. Tengamos un gran cuidado. Cuando Jesucristo habla de los fariseos y de los maestros de la ley, Jesucristo nos indica lo siguiente, que debemos de hacer lo que ellos dicen, pero no debemos de hacer lo que ellos hacen. Mi amado y mi amada, yo creo que Jesús en este caso está haciendo perder el examen a los maestros de la ley y a los fariseos, aun cuando tienen mucha sabiduría. Porque para vivir conforme al corazón de Dios, lo que decimos
tiene que ser respondido con lo que hacemos. Esta es la verdad de la palabra de Dios. Y Jesús eso es lo que quiere. Los maestros de la ley y los fariseos, ellos decían cosas ciertas que estaban escritas, pero su actitud o su diario vivir estaba contradiciendo aquello. Revisemos nuestra vida, por favor. Revisemos nuestra vida. Si nosotros queremos saber quiénes eran los maestros de la ley, los maestros de la ley eran los encargados de enseñar al pueblo. Hay un pasaje maravilloso, y es el único que voy a citar en esta ocasión, y lo encontramos en Mateo capítulo 11 y versículo 28 en adelante, por poner un ejemplo. Pero en ese pasaje Jesús hace una gran invitación, acercarnos a Él. Todos los cansados, todos los trabajados, todos los que ya estamos agobiados, Jesús nos hace la invitación. ¿Quién es Jesús? Es nuestro Maestro. Esto es lo que no hacían los maestros de la ley. Los maestros de la ley, ellos imponían cargas sobre sus alumnos. Pero escuche lo que dice, por supuesto, quizás no lo diga literalmente, porque no quiero leerlo, pero usted lo puede leer. Cuando Jesús hace esa invitación, hace que nos acerquemos a Él, Él dice esto: y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Y agrega: y hallaréis descanso para vuestras almas. El gran Maestro nos está invitando a acercarnos a Él. Escuche. ¿Para qué? Para que encontremos el descanso para nuestras almas. Y dice Jesús unas palabras maravillosas: porque mi yugo es fácil y ligera o liviana mi carga. ¿Qué significa esto? Déjeme decirle que un maestro, cuando habla de yugo en el contexto de Jesús, habla lo que une al alumno con el maestro. Esa capacidad que tiene el alumno para poderse comparar con el maestro, lo une. Las enseñanzas del maestro, el alumno las aprende, y entonces todos sabemos que ese yugo es lo que une, lo que nos pone, llamemos, a un mismo nivel. Eso no permitían los maestros de la ley ni los fariseos, que los demás estuvieran a un mismo nivel con ellos. No, al contrario, y ligera o liviana mi carga, dice Jesús. ¿Qué es la carga? La carga son las enseñanzas, las exigencias del maestro hacia su discípulo, hacia sus alumnos. Déjeme decirle entonces, yo sé que me escuchan muchos que son maestros, muchos que son académicos para la gloria de Dios, y los bendigo por eso. Lo mejor que puede haber en el corazón de alguien que enseña, de un maestro en todos los niveles, déjeme decirle, lo mejor que puede existir en su corazón es anhelar que su alumno sea superior a él mismo. Y eso es lo mejor que puede existir. Y eso no existía en aquellos maestros de la ley, pero sí en el gran maestro de maestros, el autor y fundador del cristianismo llamado Jesús. En él sí vivía esto, quiere, no quería, no, quiere, porque él continúa con nosotros según la palabra. Él quiere que nosotros seamos igual que Él. Incluso Jesús dijo: cosas mayores harán ustedes. Hermanos, esta es la verdad de la palabra de Dios. Cuando hablo de esto entonces, y estoy hablando que Jesús enseña esta justicia que hace falta en el mundo, usted y yo somos los responsables de llevar al mundo un evangelio, un mensaje de salvación esperanzador, un mensaje que alcance a todos. No impongamos cargas en los demás que nosotros no somos capaces de llevarla. Es muy difícil, y usted se descubre a sí mismo, descubre a alguien más, por supuesto no lo diga, pero es muy difícil cuando nosotros decimos y no hacemos, ¿verdad? Usted ha escuchado, yo lo he escuchado. Ejemplos, comparaciones como esta, y perdone mis palabras que voy a decir, que en ocasiones hay alguien predicando atrás de un púlpito, y las personas aplauden y gritan amén, aleluya.
De repente suena una voz entre los demás y en voz baja dice, ¿quién le va a creer a este todo lo que dice? Y cuando le preguntan al que dice, ¿quién va a creerle a este todo lo que dice? Y le preguntan al que dice esta palabra y lo conoce, puede decir, es mi papá, o puede decir, es mi hijo, o es mi esposa, es mi esposo. Hermanos, qué vergüenza, qué triste. Cuidemos esta área, por favor. Que los demás, como Jesucristo nos enseñó, a perfección, sepan, escuche lo que digo, sepan que tienen toda la libertad de hablarnos a nosotros y de decirnos qué es lo que debemos de mejorar, especialmente iniciando por nuestra propia familia. Qué difícil, pero Jesús nos da un maravilloso ejemplo. Jesús enseña, Jesús entrega su vida, Jesús no pone cargas como los maestros de la ley, no, lo que Él enseña es suave, es liviano. Jesús no es inaccesible. Jesús, ese yugo que une al alumno, al discípulo con el maestro, para unirnos a Jesús, déjeme decirle, lo único que necesitamos es humildad y reconocerlo a Él y decirle que en Él está toda nuestra esperanza. Y Jesús dice esta palabra, lo que a mí viene, yo no lo echo fuera. Concluyo diciéndole, ¿quiénes se acercaban a Jesús? Usted lo sabe. En primer lugar, este servidor que está hablando, los pecadores se acercaban a Jesús. Parte mi corazón, los pecadores se acercaban a Jesús. En el tiempo que Jesús estaba en el mundo, los pecadores eran discriminados, apartados. Los enfermos se acercaban a Jesús. Los endemoniados también los acercaban a Jesús. Esto no era visto dentro de los fariseos y dentro de los maestros de la ley. ¿Cómo está su vida? ¿Cómo está mi vida? ¿Quién tiene confianza de hablar con usted? ¿Quién tiene confianza de acercarse a usted para pedirle un consejo? Espero que todo su barrio, toda su comunidad, todos sus compañeros en la universidad, compañeros de trabajo con serios problemas en el hogar, en el pecado, espero que usted como cristiano sea esa luz encendida. ¿Para qué? Para que todos los que se acercan a su presencia o se acercan a nosotros encuentren la esperanza que también para ellos es el reino de Dios. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Practicar lo que Jesús nos ha enseñado. Que Dios me los bendiga, mis amados. Que Dios les guarde. Dios bendiga a su familia y que esta reflexión solo sea el despertar en cada uno de nosotros el deseo de descubrir qué más me quiere decir la palabra de Dios. Bendiciones para todos, un saludo, un abrazo, 1000 bendiciones para cada uno de ustedes.